Muy buen día, estimados estudiantes del paralelo 3 de la asignatura de Teoría de la Responsabilidad. Hasta el momento hemos podido ver cuáles son los elementos para que exista una responsabilidad por hecho propio. De esta manera hemos ido analizando cada uno de estos elementos sin los cuales no podría constituirse la misma. Es decir, que para que una persona llegue a ser responsable, se requiere al menos de la existencia del daño, de la antijuridicidad del mismo, de una acción u omisión que, que pueda encuadrarse dentro de lo antijurídico, ¿no? En cuanto a su resultado, que es el daño. Además de esto, se requiere de un nexo de causalidad entre el daño producido y el agente del daño. Finalmente, necesitamos, para poder atribuir la responsabilidad a alguien, de la existencia de un nexo de un factor de atribución. El factor de atribución será el justificativo por el cual se le atribuye la responsabilidad a alguien, tal cual nosotros habíamos visto. Y el factor de atribución puede ser subjetivo u objetivo, según considere primordialmente la conducta del sujeto o según considere otros justificativos, otros motivos por los cuales se atribuya la responsabilidad al mismo. Pero la responsabilidad no solo se da por hecho propio, tal cual hemos podido ver en nuestra última clase, sino que también puede acontecer la responsabilidad por hecho ajeno. De esta manera, nosotros hemos visto que los padres pueden llegar a ser responsables por los hechos dañosos producidos por sus hijos menores de edad. De igual manera, el maestro, el profesor, será responsable por los daños ocasionados por el aprendiz o por el estudiante que también sea menor de edad y se encuentre a su cargo. Hemos analizado que también hay ciertas personas que tienen a su cargo a personas que son incapaces de entender o de querer. Entonces, estas personas también serán responsables por hecho ajeno. Pero nosotros tratábamos de establecer cuál es el motivo por el cual estas personas son responsables y analizábamos que hay perspectivas diferentes. Algunos decían que una existe una culpa invigilando y una culpa ineducando, ¿no? Una presunción de culpa. Entonces estaríamos bajo una forma de la responsabilidad subjetiva. Pero otros nos dirían que en realidad estaríamos ante personas que han asumido un riesgo, por lo que existiría responsabilidad objetiva. La tesis preponderante en cuanto a la responsabilidad de los padres, de los tutores o de las personas que tienen a su cargo a alguien incapaz de querer o entender, tiene como base la culpa invigilando y culpa ineducando. Es decir, se presume que el padre, bueno, el menor de edad que ha generado un daño, lo ha hecho por la culpa ineducando e invigilando del padre. Es decir, el padre no ha cumplido con esos deberes mínimos de vigilancia y de educación. Si el padre prueba lo contrario, entonces no será responsable. En el caso de los maestros, tendrán igual una culpa invigilando, al igual que las personas que tienen a su cargo, a personas que son incapaces de querer o entender. Hemos analizado también el tema de la imputabilidad, ¿no? Esto que algunos autores han llamado la culpa en primer grado, pero la imputabilidad se refiere a aquella idoneidad establecida por el legislador para que una persona pueda responder por sus actos, porque considera que esa persona es capaz de comprender la magnitud de los mismos. Entonces nosotros hemos manifestado que la edad para que una persona sea imputable en materia civil en la legislación boliviana es la edad de 10 años. Después de haber revisado entonces esta responsabilidad de los padres, de los maestros, de los tutores o de las personas que tienen a cargo a alguien incapaz de entender o de querer, corresponde que analicemos nosotros otra forma de responsabilidad por terceros, que es la responsabilidad de los patronos y comitentes. Entonces, habíamos dicho, si bien una persona es responsable por los hechos propios, la ley también puede imponer la responsabilidad por hechos de terceros. Pero claro está que esto tendrá sustento doctrinario y tendrá un sustento en todo
en todo este esqueleto, en toda esta construcción que nosotros hemos desarrollado. Hemos visto ya que los padres, que los tutores, etcétera, pueden ser responsables, ¿no? Los padres, tutores y personas que tienen a su cargo a personas incapaces de entender o querer, pueden llegar a ser responsables por los hechos dañosos de otros. De igual manera, el patrón puede ser responsable por los hechos dañosos de la persona que trabaja para él. Entonces, hay ciertos requisitos, esto no es absoluto, por lo cual les invito a seguirme con este desarrollo de la asignatura y que podamos juntos establecer, bueno, aclarar algunos puntos sobre este tipo de responsabilidad. Según algunos autores, esto estaría estrechamente ligado a la noción de empresa. Es decir, estimados estudiantes, que quien opera sirviéndose de la actividad ajena no puede más que asumir sus consecuencias. El empleador se favorece, bueno, se beneficia económicamente de la actividad del empleado. Entonces, si él mismo se beneficia con la actividad del empleado, eh, si él mismo tiene cierto rédito económico inclusive, lo lógico es que este asuma también las consecuencias de los hechos dañosos que podría generar este empleado, este comisionado también, ¿no? Según otros, no sería esto lo determinante, sino que es necesario tomar en consideración el hecho de que el dependiente en cuanto tal actúa siguiendo las directivas del patrón o empleador. Este, por consecuencia, asume el riesgo. Entonces, otros autores nos dicen, más allá de los beneficios que podría llegar a tener el patrón y ser estos el justificativo para que sea responsable por los hechos del empleado o del comisionado, eh, es más viable considerar que el dependiente sigue sus instrucciones. Y como sigue sus instrucciones, es decir, como no tiene un campo de acción amplio, es decir, no tiene capacidad amplia de libertad en lo que, en el desarrollo de su trabajo, entonces lo lógico sería que el empleador sea el responsable. Los intentos por fundamentar han sido varios, entonces, ¿no? Sin embargo, no todos han sido satisfactorios. Pese a ello, esta responsabilidad termina siendo directa y se considera que el responsable del daño no es quien lo ha causado, sino a quien se le ha asignado el riesgo. Se le asigna el riesgo por los hechos dañosos del empleado al empleador. Entonces estamos ante una forma de responsabilidad objetiva. Estamos ante una forma de responsabilidad objetiva debido a que a lo ya manifestado, ¿no? El patrón asume los riesgos por los daños generados por el empleado en el ejercicio de esas funciones, ¿no? En el ejercicio de ese trabajo que está desempeñando. Pero para que exista la responsabilidad del empleador o del comitente por los daños del empleado o del comisionado, deben existir algunos presupuestos, es decir, algunos requisitos sin los cuales no existiría esta responsabilidad. En primer lugar, tiene que existir un vínculo, relación o ligazón entre este y el dependiente, ¿no? Una persona no podrá decir, pero yo he obrado porque esta persona me ha ordenado mediante el internet hacerlo. No, tiene que haber alguna relación, ¿no? Alguna ligazón, alguna encomienda válida por parte del empleador al empleado. Tiene que haber una relación que vamos a ver que tiene que cumplir también con algunos requisitos. El dependiente debe haber obrado en ocasión o en el curso del ejercicio de las tareas que le han sido confiadas. Ese es un aspecto muy importante, pues tenemos que limitar también la responsabilidad que podría surgir para el empleador por los hechos del empleado, sino el empleado inclusive de manera dolosa podría generar daños con la intención de que el empleador pague solo porque su intención así lo lleva a actuar, ¿no? Entonces,
Entonces, es necesario que este daño provocado por el empleado sea realizado en el ejercicio de sus funciones. La jurisprudencia francesa considera que la subordinación implica obrar por cuenta propia. Es decir, tiene que haber una relación, como habíamos dicho, ¿no? Entre empleador y entre empleado. Pero esta relación que debe existir requiere de subordinación en primer lugar. Y esa subordinación implica que la persona no obre por cuenta propia, es decir, no lo haga por intereses propios o en mérito a que así lo ha querido o en mérito a los intereses de un tercero inclusive, ¿no? Sino que lo haga por cuenta ajena y esta cuenta ajena sea por cuenta del empleador. En caso de obrar el agente del daño por cuenta de terceros, el empleador no es responsable, ¿no? Puede ser que una persona tenga un trabajo, pero además esté realizando la encomienda de otra persona, ¿no? Supongamos yo trabajo en un delivery para una empresa grande de estas que nosotros ya conocemos, de delivery, pero a la vez una persona me ha manifestado que quisiera que la lleve a un lugar determinado, ¿no? Que la transporte a un lugar determinado. Si yo me he accidentado en ese trecho, entonces podrán darse cuenta ustedes que en realidad no estaba obrando en ejercicio de mi trabajo, que era el del delivery, sino que yo he decidido transportar a alguien más, ¿no ve? Y bueno, esta persona tal vez me dijo, bueno, yo te voy a pagar si tú me transportas mmm, todos los días a esta hora. Entonces, ya no existiría ahí la responsabilidad del patrón, que sería en este caso esa empresa de delivery, ¿verdad? Tiene que haber entonces, como habíamos dicho, una relación de dependencia, de subordinación. La jurisprudencia italiana ha considerado relevante considerar lo siguiente para evaluar la relación de dependencia. Estamos ante una relación de dependencia cuando hay un poder de dirección y vigilancia. Es decir, cuando el comitente o empleador eh, tiene, ¿cómo diríamos? Toma las decisiones sobre el curso que va a tomar el obrar del empleado, ¿no? Es decir, que el comitente va a responder solo si el dependiente no tiene autonomía decisional propia, cuando no puede decidir, ¿no? Cuando no tiene un campo de libertad para poder decidir sobre su obrar mismo. Si existe dolo o culpa intencional, es razonable excluir la responsabilidad, ¿no? Si el empleado ha decidido generar ese daño con intención o de verdad con mucha negligencia, será pues lógico que él mismo sea responsable por esos actos, ¿no? Por la responsabilidad subjetiva misma de él, por el hecho propio. Pero si no ha sido así, entonces será el empleador, perdón, o comitente, el que responda por los hechos dañosos. La duración temporal de la relación o el carácter esporádico de las prestaciones resultaría indiferente. No hay un tiempo mínimo en el cual tengan que tener una relación de trabajo, por ejemplo. Basta con que existe esa relación de dependencia, ese poder de dirección y de vigilancia por el empleador o el comitente. Basta que exista esa, esa subordinación del empleado para que el empleador pueda llegar a ser responsable. En este caso, existen entonces algunas otras formas de exonerar la responsabilidad del empleador. El artículo 992 de nuestro Código Civil, del Código Civil boliviano, manifiesta textualmente: los patronos y comitentes son responsables del daño causado por sus domésticos y empleados en el ejercicio de los trabajos que les encomienden. Esta responsabilidad parecería no dejar espacio a pruebas contrarias, ¿no? Si se dan cuenta, no dice ahí si se prueba que, bueno, a menos que pruebe que el hecho se iba a producir de todos modos, o a menos que pruebe que era inevitable, no. Pero como es una responsabilidad objetiva,
hay ciertas formas mediante las cuales puede existir la ruptura del nexo de causalidad, ¿no? Eso ya lo hemos estudiado y hemos visto que la ruptura del nexo de causalidad es muy importante en la responsabilidad objetiva. La doctrina establece que puede probarse la ruptura del nexo causal, pero también en este tipo de responsabilidad hay otras opciones, otras formas de demostrar que el patrón, el empleador, el comitente no es responsable. En primer lugar, cuando se prueba que no ha habido un nexo de dependencia. Si el empleador, o bueno, el supuesto empleador demuestra que en realidad no había ninguna relación de dependencia entre él y el agente del daño, entonces no será responsable, ¿no? Puede ser que esta persona, este empleador, o digo, este supuesto empleado, esté obrando con dolo, manifestando que era dependiente simplemente con la intención de generar un perjuicio. Entonces, si se demuestra que no existía ninguna relación de subordinación como lo hemos estudiado hace un instante, el empleador no será responsable. Además, otra de las causas por las cuales se puede exonerar de responsabilidad al empleador o comitente o patrón, que son usados en este caso como sinónimos, eh, es el dolo del, bueno, es el dolo del dependiente, el que puede llegar a determinar que estos, o sea, que el empleador, que el patrón o que el comitente no lleguen a ser responsables, ¿no? Porque el dependiente en estos casos tendrá la plena intención de producir el daño por su cuenta y de hacerlo con intención, ¿no? De generar el daño con intención. En ese caso, él tendrá que hacerse cargo por los daños producidos. Ejercicio de la actividad fuera de las tareas asignadas. Si se demuestra que el empleado ha obrado fuera de las tareas asignadas, lo lógico es que el empleador no sea responsable, porque en realidad no ha asumido el riesgo por las actividades que desarrolle por su cuenta el empleado, sino que ha asumido el riesgo por las actividades que desarrolla el empleado, pero en el ejercicio de esas funciones que le han sido asignadas. Finalmente, puede darse la comisión propia del acto ilícito del dependiente, es decir, que él lo haga por su cuenta, ¿no? En un principio hemos hablado del dolo del dependiente. Puede tener la intención de perjudicar al empleador, pero ahora estamos hablando de la comisión propia del acto ilícito del dependiente. Puede ser que el dependiente, por su cuenta, quiera generar un daño o lo genere por estar realizando actos por su propia cuenta, ¿no? Y no en mérito de esas tareas que le han sido asignadas. Entonces, si el dependiente ha cometido un acto ilícito, es decir, ha generado un daño a otro en mérito a, bueno, por cuenta propia, en ese caso, lo lógico es que el empleador, el comitente, el patrón, no llegue a ser responsable, no llegue a reparar los daños que se hubiesen producido. Entonces, tenemos que delimitar hasta qué punto puede llegar a ser responsable el empleador. Por eso por eso tenemos que establecer claramente cuáles son las labores que tiene que desempeñar el empleado. Desde luego que el principal, nos dice nuestro material, no responderá de cualquier daño que cause su subordinado, sino solamente de aquellos que tengan relación con la función encomendada. Sin embargo, no es fácil determinar cuáles son los límites de la función encomendada por el principal, o sea, hasta dónde llega el razonable interés de este, de modo de atribuirle responsabilidad por los actos que ejecuta el dependiente. Entonces, no se sabe necesariamente hasta qué punto podría llegar a ser responsable, ¿no? Hay diferentes posiciones doctrinarias, es decir, los teóricos han tratado de decirnos hasta qué punto es responsable el empleador. Una tesis es restrictiva y nos dice solo se admite la responsabilidad del principal, es decir, del empleador, o del patrón o del comitente, cuando los hechos del dependiente lo han sido en el ejercicio de la función encomendada
aun cuando ella fuere ejercida irregular o abusivamente, ¿no? Entonces, se requiere en este caso que haya una función encomendada, que el empleador haya manifestado, entonces, esto es lo que tú tienes que hacer. Y en segundo lugar, bueno, esto implicará que aunque el empleado hubiese generado el daño de manera abusiva, es decir, saliéndose un poco de esta encomienda, eh, pudiera llegar a ser responsable. Pero hay otra tesis que es un poco más, menos restrictiva, digámoslo así, que se aproxima bastante a la teoría objetiva del riesgo creado y propicia esta responsabilidad cuando el acto ilícito del dependiente ha sido causado, motivado en ocasión de la función, ¿no? Entonces, no se requiere una función encomendada específicamente, sino que si uno ha realizado el daño en mérito a su función misma, en mérito al trabajo mismo que tiene que desempeñar, sin que se le haya ordenado necesariamente, sin que se le haya ordenado, pero sí desarrollando sus labores, entonces el empleador tendrá que responder por los daños producidos, ¿no? Entonces, de esto podemos concluir que el empleador es responsable por los daños producidos por el empleado siempre y cuando éste lo haga, bueno, genere este daño, pero desenvolviendo sus funciones, ¿no? Desenvolviendo sus funciones, no necesariamente las que le ha ordenado específicamente el empleador en un determinado momento, sino aquellos actos que van a tender a buscar el cumplimiento en sí del trabajo para el cual el mismo ha sido contratado, ¿no? De esta manera hemos podido entonces concluir con esta otra forma de responsabilidad por los hechos de terceros. Hemos visto que el empleador puede llegar a responder por los hechos dañosos del empleado, ¿no? Entonces, esta sí tiene una raíz objetiva, es decir, esta sí tiene un fundamento objetivo. Aquí sí hay una responsabilidad objetiva, a diferencia de la responsabilidad de los padres, de los tutores, de los maestros, de las personas que tienen a su cargo a otras personas que son incapaces de comprender o entender, ¿no? En este otro lado hay una culpa, es decir, hay una presunción de culpa, según los teóricos, y en la responsabilidad de los patronos o comitentes se estaría asumiendo el riesgo, por lo que habría una responsabilidad objetiva. Hemos visto que puede exonerarse de la responsabilidad probando algunos elementos propios que romperían incluso esa relación de dependencia entre el empleador y el empleado. Hemos visto qué debe considerarse por relación de dependencia, cuáles son los presupuestos para que haya responsabilidad en el caso de los, para que haya responsabilidad de los patronos por los hechos de los dependientes. De esta manera, entonces ya nosotros tenemos una vista un poco más completa de la responsabilidad en general, ¿no? Ya hemos atravesado entonces el análisis de la responsabilidad por el hecho propio y hemos podido ver que la ley en ciertas circunstancias establece que un tercero puede responder bueno, una persona puede responder por los hechos de un tercero, ¿no? No necesariamente habiendo provocado el daño. Y esto también obedece a ciertos criterios de justicia, ¿no? Es decir, una víctima no puede quedarse sin la reparación del daño cuando otra persona se lo ha provocado. De esta manera, hemos podido concluir esta unidad temática relativa a la responsabilidad por los hechos de un tercero. Con posterioridad vamos a hablar de otras formas de responsabilidad objetiva, como la responsabilidad por los daños ocasionados por animales o la responsabilidad por los daños generados por las cosas y la denominada ruina de edificio, ¿no? Vamos a ver algunas otras formas especiales de responsabilidad y ya nos queda muy poco para concluir nuestra asignatura. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. En caso de tener alguna duda, les invito a que puedan consultar lo que ustedes gusten en la sesión sincrónica. También pueden acudir a nuestro foro de consultas y de esta manera podemos interactuar de la mejor forma
para enriquecer todo esto, todo este conocimiento que nosotros vamos adquiriendo y vamos desarrollando día a día. Muchas gracias.